Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a África 7 días, un programa semanal sobre los acontecimientos más destacados del continente africano. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y estoy aquí en reemplazo de mi compañera Amal Benotman. Vamos con los titulares. La violencia no cesa en la República Democrática del Congo. Los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y grupos armados en el este del país ya dejan varias personas muertas y decenas de miles de desplazados. En esta misión analizamos los orígenes de este conflicto. Luego de que el presidente de Senegal, Macky Sall, decidió posponer las elecciones presidenciales por supuestas irregularidades electorales, el Consejo Constitucional invalidó la medida. La crisis política ha crispado los ánimos entre los ciudadanos y acusan a Sall de querer perpetuarse en el poder. Y concluyó en Etiopía la cumbre de la Unión Africana. El organismo reconoció su fracaso a la hora de detener los golpes de Estado que han azotado al continente, pero en lugar de profundizar en los temas regionales, sus líderes volcaron su atención hacia la guerra en Gaza. Empezamos. Vamos a iniciar en la República Democrática del Congo, donde se intensifican cada vez más los enfrentamientos entre el ejército y grupos armados, entre los que se encuentran los rebeldes del M23, una de las 120 milicias que operan en el país y a la que el gobierno acusa de querer controlar territorio rico en minerales, mientras que los militantes afirman defender los derechos de un segmento de la población. El Ejecutivo, Naciones Unidas y varios países occidentales como Estados Unidos han condenado a Ruanda por supuestamente apoyar a estos rebeldes que lanzaron una ofensiva en el este del país, interrumpiendo el suministro de alimentos a la ciudad de Goma y afectando seriamente a los civiles. Según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados, solo hasta este 14 de febrero, unas 135,000 personas habían huido de la ciudad de Sake a causa del conflicto, que se suman a las 800,000 desplazadas internamente en la región y las 2,5 millones en toda la provincia de Kivu del Norte desde que la violencia escaló hace 10 años. Para entender esta situación, previamente hablamos con Daniel Crespo, analista internacional y docente universitario, a quien le consultamos sobre los orígenes de este conflicto. En el caso concreto de esta ofensiva de la que estamos haciendo relación, tenemos que centrarnos en ese mapa de ese enorme país, es un país bastante grande, en su región nororiental, ¿no? En la región del Kivu, un poquito más en concreto en el Kivu del norte, donde hace una década justamente hubo un enfrentamiento donde hubo un grupo muy importante conocido como el Grupo Nacional por la Defensa del Pueblo. Este grupo, bueno, pues terminó siendo desarticulado y sus antiguos miembros terminaron siendo integrados en las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo. Sin embargo, ese grupo no se sintió cómodo con las condiciones en las cuales fueron asimilados y nuevamente, digamos, estos disidentes que habían sido asimilados en las Fuerzas Armadas regulares terminan separándose y volviendo a las armas. Ese es el M23, que es en este momento pues el grupo que está llevando digamos, pues una ofensiva contra las fuerzas del Estado y también contra la misión de las Naciones Unidas, MONUSCO, en la República Democrática del Congo. Crespo también nos habló sobre cuál es el propósito del grupo M23. El ámbito, digamos, de estos reclamos pasa por controles, por control de, digamos, de lo que son de todo lo que es recursos naturales, violación sistemática de derechos humanos y obviamente un papel mayoritario dentro del esquema político del país. Pero como digo, estas implicaciones podrían estar desbordando a Ruanda y a Burundi, generando una situación de inestabilidad regional que podrían derivar también de alguna manera en tratar de formar una especie de, bueno, que no tampoco sería muy raro en el contexto político del Congo, donde estos caciques locales terminen generando de alguna manera paraestados para su propio control, en caso de no lograr hacerse con el control ya del aparato estatal de una forma legítima. Finalmente también nos explicó cuál ha sido el papel de Ruanda y por qué es acusada de respaldar a los grupos armados en la República Democrática del Congo. También aquí hay un elemento que es de carácter étnico, ya que en este caso, pues la mayoría de estos miembros del M23 son de etnia Tutsi. Y eso ha hecho que digamos, este carácter tribal haga que
se involucren otros países. Estamos hablando de Ruanda y Burundi, donde justamente también tenemos a la etnia Tutsi. En el caso de Ruanda, en este momento tenemos un gobierno controlado justamente por la etnia Tutsi. Entonces, desestabilizar a través digamos, de grupos de su propia etnia, estoy pensando en los Banyamulenge, es un grupo de etnia Tutsi que es el que está, digamos, de donde sale el grueso de los miembros del M23. También permitiría no solamente desestabilizar al país, sino también tener una proyección en la zona. Y esa proyección, ¿por qué es importante? Justamente por el control de recursos. Nuevamente, cuando hablamos del Congo, no podemos dejar esto de lado por la importancia capital que tiene el tantalio en la economía informática global. De República Democrática del Congo pasamos a Senegal, que registró nuevas protestas por la incertidumbre electoral. El presidente en funciones, Macky Sall, propuso aplazar las elecciones hasta diciembre, prolongando de facto su periodo que concluye en abril. El Consejo Constitucional anuló esta decisión y el gobierno dice que acatará el dictamen y que organizará las elecciones lo antes posible, pero no estableció una fecha para las votaciones. Mientras tanto, la ciudadanía y la oposición presionan en las calles. La incertidumbre electoral aviva las tensiones en Senegal. El gobierno quiso aplazar las elecciones alegando irregularidades y falta de condiciones para unas votaciones transparentes. Pero la oposición sostiene que lo que quiere Sall es perpetuarse en el poder y que aplazar las elecciones es considerado como un golpe de Estado constitucional. Esto derivó en una crisis política y en una creciente ola de protestas. Y aunque el Consejo Constitucional revocó la decisión, aún no hay fecha para celebrar los comicios, pese al pedido de celeridad de 15 de los 20 candidatos. Le hemos dado el país a Macky Sall en paz, que nos lo devuelva en paz. Eso es lo único que le pedimos. Él debe organizar las elecciones lo antes posible, antes de abril, para que sepamos quién será nuestro próximo presidente. Las protestas en Senegal se han extendido por 2 semanas, dejando al menos 3 muertos. La exigencia de la oposición es que las elecciones se realicen antes del 2 de abril, cuando termine el segundo y último mandato de Sall. La razón por la que realizamos todas estas protestas fue el aplazamiento de las elecciones hasta el 15 de diciembre. El Consejo no estuvo de acuerdo y ahora hay un nuevo aplazamiento beneficioso para todos. El presidente Sall aceptó el dictamen constitucional y dijo que realizará las elecciones lo antes posible. Antes del 2 de abril debemos organizar elecciones. Todo lo que empuje al presidente de la República a tener otra actitud no le sirve de nada. Los ataques contra la libertad de expresión, el corte del servicio de Internet y las detenciones masivas de manifestantes han agudizado la crisis, que ha significado también un freno en la actividad económica. Sin un panorama electoral claro, crece la preocupación internacional de que una de las democracias que quedan en África Occidental esté amenazada. Pasamos a Egipto, que estaría alistando su territorio para una masiva llegada de refugiados palestinos provenientes de la fronteriza ciudad de Rafah, en la Franja de Gaza, en medio de las amenazas de Israel de lanzar allí una ofensiva. La Fundación Sinaí para los Derechos Humanos, una ONG egipcia, publicó un informe y una serie de imágenes que mostraba lo que sería la construcción de un complejo rodeado de muros en el que serían recibidos los desplazados. Varios medios de comunicación verificaron estas imágenes y hay imágenes satelitales que confirman dichos reportes. Sin embargo, el gobierno de Egipto no ha reconocido públicamente dicha construcción. Recordemos que más de 1 millón de palestinos han buscado refugio en Rafah, tratando de huir de los bombardeos israelíes. Precisamente la guerra en Gaza fue uno de los temas que acaparó la atención de los líderes africanos durante una nueva cumbre de la Unión Africana. En lugar de abordar los desafíos locales, como suele suceder en este tipo de encuentros, sin embargo, el organismo reconoció lo que denominó como un fracaso a la hora de detener los golpes de Estado que han azotado al continente en los últimos años. Reconocieron su fracaso para detener los golpes del Estado que han azotado el continente. Los líderes de la Unión Africana se reunieron nuevamente en la capital de Etiopía. Nunca desde la creación de la Unión Africana ha habido un número tan elevado de transiciones tras cambios de gobierno inconstitucionales en África. El bloque ha sido criticado por ser ineficaz y tomar pocas medidas ante los numerosos desafíos que enfrenta África en materia política, económica y social.
y este año la atención de la cumbre no se centró en dichos temas, sino que volcó su atención a la guerra en Gaza. Uno de los líderes que habló al respecto fue el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, quien asistió al encuentro buscando afianzar la relación de su país con el continente africano y comparó la muerte de los palestinos con el Holocausto. Lo que está sucediendo en la Franja de Gaza no es una guerra, es un genocidio. No es una guerra de soldados contra soldados, es una guerra entre un ejército altamente preparado y mujeres y niños. El presidente de la Unión Africana aprovechó para elogiar a Sudáfrica por haber presentado una demanda contra Israel en la Corte Internacional de Justicia, acusándolo de cometer actos de genocidio. Una guerra que ocurre en la puerta del continente, en Egipto, que ha servido como mediador para lograr un cese al fuego. Hasta aquí este capítulo de África 7 días. Recuerde que si quiere repetir esta u otra emisión de nuestro programa, lo puede hacer a través de nuestra página web www.france24.com.